Bueno, buenas tardes, noches con todos, con todas, con todes. Vamos a empezar ya porque hoy tenemos una agenda súper nutrida. Tenemos la idea triple A, la idea activista, el tema académico y el tema artístico. El tema artístico ya se baila. Hoy vamos a bailar todos, hasta donde tengo entendido, incluso los que están allá en las 6 sedes también vamos a ver cómo nos hacen bailar a todos y a todas hoy. Vamos a iniciar, como siempre, con algo de contexto. Hoy tenemos, más exactamente el 16 de mayo, es una fecha que está en la historia, está marcada en la historia de esta universidad. Y pues como hoy es 14 y nos volvemos a ver hasta el 21, pues hoy vamos a hablar del 16 de mayo. No sé si alguien del auditorio me cuenta brevemente qué fue lo que pasó el 16 de mayo en la Universidad Nacional. Voy a poner un 5 en la materia, ya el que me diga de este auditorio, ya, y mejor dicho, ni vuelve si quiere. A los virtuales, muestre a los virtuales, levante la mano un virtual que me pueda decir qué pasó el 16 de mayo, ya. Voy a exonerar a alguien, allá hay uno y hay dos, los dos, a ver si, voy a poner de jurado a Daniel, usted me dice si sí o si no. En los 3 elementos claves de lo que pasó el 16 de mayo. Buenas tardes, pero ¿es verdad que nos exoneras o es solo chiste? Voy a escuchar la respuesta y hacemos una negociación, ¿le parece? Pero sí lo puedo exonerar. ¿Qué tipo de negociación? Un tipo de negociación es, por ejemplo, que tiene el 99% de posibilidades de que la asignatura le quede en 5. Ok, el 16 de mayo, como en el 80 y algo, ocurrió como una intervención policial y por un tema de protestas. Entonces el ejército entró acá y asesinaron a muchas personas, muchos estudiantes y activistas, si no estoy mal, y se metieron a las residencias estudiantiles. Ok, listo. Primera respuesta. Todavía no vamos a decir si sí o no. Yo no voy a ser el jurado, va a ser Daniel. Ahora les voy a contar quién es Daniel Salamanca. Allá hay una segunda y una tercera. Ahí usted me dice, de las 3, ¿a cuál exoneraría usted si usted fuera el profesor responsable de esta cátedra? Tiene la palabra. Pues yo iba a decir básicamente lo mismo de lo de las residencias y que como honor a las personas que murieron de esas residencias, por eso nos ha cambiado como el color de los edificios y conserva blanco. Fueron 17 estudiantes los que se murieron, o bueno, no se murieron, los asesinaron. Nos murieron. Los murieron, sí, efectivamente. Y... Perdón. Y pues que duró cerrada, o sea, fue un cierre por ese suceso, cerraron la universidad durante un tiempo y por eso Lesman tampoco puede entrar a la universidad, o sea, desde ahí ya no puede ingresar. Ok, listo. Tercera respuesta y ya. Y Daniel me dice si le exoneraría o no. ¿Había una tercera o no? No. Listo, ya esas 2 respuestas, Daniel. Voy a presentar a Daniel y Daniel al final les dice si sí o no. Daniel Salamanca es estudiante del Departamento de Sociología, es miembro de un grupo de investigación que se llama Estado y Usos Sociales de la Ilegalidad. Trabaja precisamente en una línea de investigación sobre criminalización, estigmatización, encarcelación. Es parte de su trabajo académico, de su trabajo activista, y precisamente el día de hoy lo invité para que haga la apertura de esta sesión, y lo invité precisamente porque es una de las personas que ha estudiado no solo lo que pasó el 16 de mayo, creo que Daniel es de esas personas que no solo conoce lo que pasó el 16 de mayo, sino creo que es hay varias personas, hay tal vez muchas, de estudiantes yo conozco pocos, no conozco más de 7 u 8, pero Daniel es uno de esos estudiantes que sabe todo lo que pasó en esta universidad en materia de lucha y en cada lugar qué pasó. Conoce todas las placas que hay dentro de la universidad y conoce, digamos, esa historia de resistencia y de lucha del movimiento estudiantil. Entonces voy a darle la palabra a Daniel. Daniel, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno,
Buenas tardes para todas, para todos, para todes. ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo, fervoroso, revolucionario saludo. Hace mucho no se escuchan esas palabras cuando la gente se presenta y digamos que hace parte también del ejercicio también del contexto, ¿cierto? Normalmente cuando uno piensa en el 16 de mayo, pensamos en el ejercicio pues de ese mismo día, ¿cierto? Pero pues como hablamos con el profe y con el resto del equipo de esta cátedra, pues la idea de la presentación del día de hoy va a ser enfocada en precisamente el papel de las y los migrantes en ese espacio, ¿cierto? Hay un par de elementos, ¿cierto? Que quiero empezar con una pregunta. Mientras solucionan eso, estos problemas técnicos, un momentico. Si quieres me ayudas ahí desde el compu, por favor. El anterior. Universidad Nacional de Colombia. ¿Realmente nacional después del 84? Ese va a ser como el eje de reflexión un poco de esta corta presentación, pues teniendo en cuenta las dinámicas que sucedieron después del 16 de mayo del 84, ¿cierto? Podría haber empezado y haber recogido un poco el ejercicio académico que pues también ha salido acá, fruto también de los trabajos de investigación de las y los estudiantes, de las y los profesionales que se encargan pues de pensarse la historia del movimiento estudiantil. Sin embargo, en un ejercicio también autocrítico, voy a hacer uso de un texto que les recomiendo, es un texto más tipo literario, se llama Ciudad Blanca, Ciudad Fuego. Y cierra un poco ese espacio, esta lectura, este es un texto que se llama, el texto se llama Ciudad Blanca, Ciudad Fuego, pero hace parte de una colección del Banco de la República que se llama Crónicas Barriales. Ese texto es por un compañero de la universidad que estuvo presente en los hechos del 84, que se llama Juan Sebastián Salamanca Calle. Y él logra hacer un ejercicio muy interesante de recoger muchos relatos y construir una narrativa de lo que sucedió ese 16 de mayo del 84. Pero me parece muy importante que empecemos por esta enunciación, este último espacio que ya hace parte del cierre pues, del texto. La universidad estuvo cerrada un año, pero al abrirse, la gente que entró ya era gente muy diferente, ya no necesitaba tanto vivienda y alimentación, ya no era una universidad para pobres. El rector era ahora Marco Palacios, pero esa es otra historia. ¿Listo? No vamos a hablar de Marco Palacios, eso efectivamente tendría que entrar también dentro de unas reflexiones del movimiento estudiantil de los años siguientes. Pero quedémonos con esta reflexión. Ya no necesitaban tanto vivienda, ya no necesitaban tanto alimentación. Quiero hacerles una pregunta muy rápida. Levanten la mano las y los compañeros que vienen de otros territorios diferentes a Bogotá y los sectores cercanos a Bogotá. Listo. Severo. De esas personas, levanten la mano quienes entraron a la universidad por el programa PAES-PEAMA. Listo. Interesantísimo ese ejercicio. Tengámoslo ahí, vámonos pensando, vamos reflexionando, que les voy a dejar ahí dos preguntitas al final para que las reflexionemos. El contexto previo es lo que nos da cuenta precisamente el por qué la policía, la fuerza disponible en ese momento, entró a la universidad, ¿cierto? Tenemos un momento, después, en el marco del paro del 77 se constituye el Estatuto de Seguridad del presidente de la época, Turbay, que precisamente logra consolidar la idea del enemigo interno. ¿Cuál es el enemigo interno? Pues básicamente son todas las personas que afecten la idea de seguridad democrática, muy entre comillas, del status quo. Pero pues dentro del desarrollo pues del perfilamiento que se hace en ese estatuto, pues quienes mayoritariamente son perseguidos son las y los estudiantes de las universidades públicas, los sectores sindicales, los profesores y demás. Entonces está ese marco del Estatuto de Seguridad.
Consecuente a ese espacio pues del Estatuto de Seguridad, las residencias estudiantiles se cierran en el año 76. Se cierran y en palabras del Ministerio de Justicia de la época, buscaba acabar con la cafetería y las residencias considerados centros de prostitución, de droga, de violación, de guerrilla, ¿cierto? Pero la Universidad Nacional de la época brindaba estos espacios, la residencia y la cafetería, precisamente porque sí había una necesidad, entendiendo la Universidad Nacional y la sede de Bogotá como una universidad nacional de la nación. Entonces, mayoritariamente las personas que estaban dentro de la universidad venían de las regiones, pero pues a diferencia, y como lo enunciaba Sebastián, la conformación de clase que ingresa a la universidad después del 84 es completamente distinta y obedece pues a la precarización pues de los sistemas de educación pública en los sectores regionales. Entonces las personas que pudieron acceder después de los diferentes territorios pues vienen desde unos sectores privilegiados de clase, que pues digamos tuvieron mejores garantías de educación, vienen tal vez de algunos de los mejores colegios de sus territorios y son muy pocas las personas que entran pues con unas condiciones vulnerables a la universidad. En ese entonces eran mayoritariamente las personas vulnerables de territorio que estaban acá y el bienestar universitario que se brindaba realmente era bienestar universitario, que pues permitía que las personas que estaban en la universidad habitaran la universidad y estuvieran bien, bienestar, ¿cierto? Que es muy contradictorio a lo que sucede hoy en día cuando el bienestar universitario es básicamente poner inflables y hacer pilates y demás en la Plaza Che. En el marco de ese cierre de las residencias, pues muchas de estas personas de los sectores que venían de territorio empiezan a organizarse en dos espacios que se llama el movimiento estudiantil de base y las colonias. Vamos a hablar de las colonias un poco más adelante. Pero en el marco de esa organización y teniendo en cuenta el marco del Estatuto de Seguridad de Turbay, tenemos la desaparición de 13 compañeros, 8 de ellos de la Universidad Nacional en el año 1982. Yo creo que más o menos, creería yo, espero desde el corazón que hayan escuchado el caso colectivo 82. Hace un año estábamos celebrando los grados simbólicos de los y las compañeras. Después de esa desaparición, asesinan al profesor Alberto Alava en la entrada de la universidad y eso genera también un clima tenso. No hay residencias. Las personas que se están peleando el bienestar universitario están siendo perseguidas, están siendo desaparecidas, encarceladas y asesinadas, como es el caso del profesor Alberto Alava. Consecuente a eso, pues la organización más fuerte era precisamente el movimiento estudiantil de base, configurado en algo que se llamaba el bienestar estudiantil, que era un bienestar estudiantil completamente distinto a pues, la institución bienestar universitario. Eran estudiantes de regiones mayoritariamente que se organizaban para garantizar pues, la prestación de los servicios que la universidad estaba pues continuamente recortando. Entonces los estudiantes se organizaban y eran los que repartían los almuerzos, eran los que recogían las bandejas, eran los que estaban pendientes de hacer el cobro de estos alimentos y pues se empezaron a organizar. Y es muy importante el tema de las colonias, precisamente como lo decían hace un momento, porque pues la organización no era necesariamente a partir de una orientación político-ideológica, sino que mayoritariamente la organización se daba por pues, cadenas de afecto en términos de pues, la región, ¿cierto? Entonces, yo les pregunto de nuevo, ¿cuántos y cuántas de ustedes están cercanos a las personas de sus territorios, ¿cierto? Porque parece que uno llega acá a la universidad de otras regiones y se olvida que algún compañero del mismo colegio entró o de otro colegio también entró acá. Entonces es muy difícil. En ese entonces la organización estaba mediada precisamente por esas colonias. Esa organización da la posibilidad que el 21 de septiembre del 83, más o menos sobre las 8 de la mañana, se tomen el edificio Uriel Gutiérrez, que es donde estamos, y
la unidad Camilo Torres, que es la parte posterior de este edificio. En ese entonces también había un ala hacia este lado, hacia mi derecha, y en total lograban poder alojar a más de 2.000 personas. Entonces, démonos cuenta de la importancia de las residencias en términos de las personas que podían vivir en este espacio. Se toman las residencias y el 11 de mayo del año siguiente es asesinado el compañero Jesús Chucho León Patiño. Compañero era el coordinador del bienestar universitario en el departamento de odontología. Se había dirigido hacia la Universidad de Quindío a un encuentro de representantes estudiantiles y posterior a eso pues es desaparecido y lo encuentran el 11 de mayo en la ciudad de Cali con signos de tortura. Entonces tenemos un clima bastante fuerte y aquí estoy saltándome un contexto que es también el contexto latinoamericano, ¿cierto? Se conmemoraba la muerte del Che en Bolivia, antes de mayo se celebró, antes se celebraba y se conmemoraba los espacios de una forma distinta. Entonces se conmemoraba el 16 de febrero la muerte del cura Camilo Torres Restrepo, el 8 de marzo era un espacio de disputa de las mujeres en la calle, y pues digamos que todo este clima dio a que la organización confluyera a pues estar más consolidada. Pero el asesinato de Chucho fue el catalizador precisamente para los hechos del 16 de mayo, ¿cierto? Pero eso lo vamos a desarrollar más adelante para poder dar respuesta a ver si exoneramos o no a las y los compañeros, ¿cierto? ¿Qué pedía el estudiantado? Me tomé la molestia de escoger un par de fotos, ¿cierto? Ahorita miramos y tratemos de pensarnos también cuáles son las consignas que están pintadas en las paredes de nuestra universidad en estos momentos. Entonces vemos acá, aquí no hay servicio de bus. La universidad antes del 84 era una universidad que estaba abierta, no tenía las rejas, de hecho muchos de los edificios tenían su nomenclatura y los buses de servicio público recorrían el campus universitario, pero no había la posibilidad para los estudiantes de movilizarse dentro del campus, pues si no pagaba el pasaje de bus. Entonces acá está una de las consignas respecto al servicio de bus. Abajo la represión académica. Una de las formas que también ha tenido y que tuvo esta práctica genocida llamada Estatuto de Seguridad fue lograr disciplinar a la oposición o al enemigo interno. Y una de las formas fue pues castigándole a lo que más nos duele a nosotros los estudiantes, las notas. Entonces había un perfilamiento no solo por parte de la policía y del Estado, sino también pues por muchos profesores y profesoras que estaban pues de acuerdo con lo que estaba sucediendo en la época, que estaban de acuerdo pues con la élite acomodada. Porque somos estudiantes con derecho y necesitados, por eso nos quedamos. Y bueno, ahí está firmado por el movimiento estudiantil de base. Esta es una pinta que estaba acá en los corredores de este edificio Uriel Gutiérrez y se hace pues posterior a la toma de las residencias. Me encontré con Sarmiento en la 45, le pedí prestado para el bus y me contó que lo habían expulsado, dizque porque lo vieron hablando por un megáfono. Había un montón de propuestas, de organizaciones, de digna rabia, precisamente porque muchos de los estudiantes que no tenían las condiciones para seguir acá en la ciudad de Bogotá, tuvieron que retornar a sus territorios. Y los que se quedaron disputándose esos espacios, pues fueron víctimas de la represión académica y lastimosamente pues fueron expulsados. Lo cual no significó que se hubieran ido. Después de la muerte de Chucho León, el 16 de mayo, se congrega un espacio artístico cultural en la Plaza Che y una organización clandestina ingresa a uno de los buses hasta la Plaza Che y este bus es incinerado. La rabia de no tener las condiciones dignas en las residencias que habían sido tomadas, la cafetería cerrada,
la muerte de Chucho, la muerte del profesor Alberto Alaba, la desaparición de los compañeros en el 82, hizo que la rabia de esos estudiantes confluyera al bloqueo de la calle 30 y la calle 26 en un ejercicio pues de protesta o como lo llamamos nosotros el tropel. Pero pues recordemos que el Estatuto de Seguridad estaba vigente, para el 84 ya estaba Belisario y pues la universidad fue asaltada a sangre y fuego por la fuerza disponible. Entran disparando, capturando personas y pues los estudiantes que estaban enfrentando el espacio, disputándose las entradas de la universidad, pues fueron yendo poco a poco replegadas y poco a poco pues aminoradas. Uno creería que si se acaba el tropel, pues la policía se retirará, pero lo que pasó es que en ese sentido de haberse tomado la universidad, fue en términos coloquiales el papayazo para el gobierno de recuperarse las residencias para el Estado. En esas residencias estaban las personas que no estaban haciendo parte de la protesta. Las primeras residencias que se toman son las del edificio de Femeninas o lo que conocemos ahora como el edificio Manuel Ancísar, y entran sacando, golpeando y asesinando a las estudiantes que vivían en ese espacio. Muchas lograron esconderse en los armarios y duraron 1 o 2 días escondidas mientras la policía estaba haciendo ese allanamiento. Y después llegaron hasta acá, hasta el edificio Uriel Gutiérrez, que pues acá tenemos una parte pues de lo que era el ala continua, el ala sur pues de este edificio. Pero pues como les dije en un principio, la idea es también pensarnos en clave de las colonias, que son precisamente esa forma organizacional de la época, la que se dio la disputa pues para tomarse la residencia. Entonces, veamos un poco de contexto y utilicemos pues este ejercicio literario de Sebastián Salamanca. El 29 de marzo el Auditorio León de Greiff estaba lleno. Ahí se encontraba la colonia de costeños, los nariñenses, los de Boyacá. Representantes de todas las facultades, cientos de estudiantes apeñuscados, preocupados por el futuro de la educación en el país, y desde luego se veían ahí también personas de distintos grupos. Estaban las milicias estudiantiles, estaba el FER sin permiso, estaban los del M-19, la JUCO, los comandos camilistas, ciertos integrantes de los círculos maoístas y los anarquistas. Entonces, vean la importancia en la época que tenía esa organización como colonias. Los espacios de disputa y de negociación, o lo que hablábamos como asamblea ahora, pues eran liderados precisamente por las y los representantes de las colonias y lograban darse un lugar en la disputa político-ideológica pues con los sectores políticamente organizados, donde pues había también mixturas porque algunos de ellos pues hacían parte de una colonia y hacían parte también de una organización. Veamos otro ejemplo respecto a las colonias. Bueno, el anterior, 29 de marzo del 84. Esta es, eso ya es el 16 de mayo. El grupo de Isabel no era ninguna organización en particular. Eran más bien personas que se habían unido por venir desde una misma región y por compartir algunas ideas en medio de espacios y problemas comunes. La lógica confrontacional el 16 de mayo no fue liderada necesariamente por ninguna organización clandestina, sino mayoritariamente por las y los estudiantes que se estaban peleando una vivienda digna dentro de la universidad, que se estaban peleando las garantías respecto a su alimentación. Entonces, este es otro ejemplo que plantea Salamanca en ese espacio. Esto es posterior al 16 de mayo. La mayoría de estudiantes volvieron a sus provincias y no volvieron a la universidad. Se acabaron las llamadas colonias de costeños, de boyacos, de pastuzos, de opitas, etc. Entonces, voy a tomar un poquito de agua, perdón. Estos elementos organizacionales de las colonias nos permiten plantearnos ciertas preguntas y ciertas reflexiones
en términos pues del ejercicio de esta cátedra. No solo el ejercicio de la migración como proceso de movilización interna dentro del país, sino esa migración, ¿en qué contexto se da? ¿Cierto? ¿Quiénes son las personas que llegan a la universidad y cuáles son sus condiciones dentro de la universidad? El año pasado, para esta época, este edificio estaba tomado y se planteaban las discusiones respecto a bienestar universitario. Y es bien contradictorio que, o bueno, no es contradictorio, realmente obedece a esa masacre del 84, la transformación del pensamiento dentro de la universidad, que pues ahora nosotras y nosotros los estudiantes nos pensamos la cuestión del bienestar solo cuando hay una coyuntura de un paro. Pero pues el hambre está todos los días, compañeros y compañeras. La necesidad de coger transporte está todos los días, de sacar copias, ¿cierto? De pagar arriendo. Y es bien chistoso para mal, que solo cuando haya organización, cuando hay un paro, nos pensemos pues el problema del bienestar universitario y la permanencia de la universidad de las personas que somos migrantes dentro de la universidad. Entonces quiero dejarles ya para cerrar estas dos preguntas, un poco a modo de reflexión, no las tienen que responder en este espacio, puede ser también un ejercicio que dialoguemos también con los compañeros y compañeras que me van a continuar en el espacio. Pues las voy a dejar enunciadas un poco ahí para que las vayamos reflexionando. ¿Cómo cree usted que le afecta, hay una redundancia, perdón, ¿cómo cree que le afecta a usted la no existencia de residencias y servicio de cafetería digna? ¿Qué siente usted al recordar la masacre del 84? Y la última, ¿qué relación hay entre la creación de los programas PAES y PEDAMA con el cierre de las residencias y la masacre del 84? Aún podrían salir un montón de preguntas. Creo que esa segunda pregunta podría estar antecedida de una pregunta que ya el profe lo hizo, y es, ¿usted sabe realmente qué pasó el 16 de mayo del 84? ¿Cómo se transformó el ingreso a la universidad después del 84? Y unas preguntas también de pensarnos la memoria de la universidad en términos pues de la disputa por los espacios de memoria. La compañera Rita planteaba un ejercicio respecto a las paredes blancas y por eso este texto el compañero lo llama Ciudad Blanca, Ciudad Fuego, pero no se van a tener las paredes blancas. El ejercicio es todo lo contrario, las paredes gritan memoria, por eso la universidad está llena de placas conmemorativas a nombre de las colonias que reivindican a sus compañeros y compañeras que fueron asesinadas ese día. Por último, me quiero despedir pues agradeciéndoles a todas ustedes y recordándoles que a la par de estas compañeras y compañeros que fueron asesinados y desaparecidos, también hay compañeros y compañeras de las cuales no volvemos a saber porque la forma de cuidarse fue irse al monte y ahora yacen pues en el monte por haber optado por una vía coherente con sus organizaciones, con sus pensamientos y con sus ideales. Muchas gracias, solo muere quien se olvida y pues a la memoria de los compañeros del 16 de mayo y de Beatriz Sandoval, asesinada 16 de mayo de 1991. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, creo que con este contexto viene otro segundo contexto de algo que está pasando en este momento y hay una invitación. Ahora nos contesta la pregunta, Daniel, ¿los vamos a exonerar o no? ¿Qué piensas? Que lo va a seguir pensando, entonces ya está haciendo la evaluación. Antonio tiene una invitación y los que quieran asistir a esa invitación también están exonerados. Antonio.